Bien, chicos, buenos días todavía, bienvenidos a esta clase de autómatas y lenguajes formales. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de la equivalencia y la idea es que alcancemos a llegar hasta autómata finito no determinístico. Para simplificar un poco las cosas, el tema de la equivalencia y la minimización tiene que ver con cómo nosotros podemos decir si es que estamos frente al autómata mínimo y el autómata conexo, que fue el que nosotros estábamos viendo, y cómo podemos llegar a entender que un autómata, independiente de su forma, realice o reconozca el mismo lenguaje que otro. ¿Ya? Entonces la idea aquí, hemos estado viendo la equivalencia en cuanto a los estados y también en cuanto a las transiciones. Estas cosas que pueden ser como muy complicadas, la verdad lo único que hacen es poder entender de que si estamos en un estado, en un estado de un autómata, podemos pensar que en el mismo autómata pueden haber otros estados que hagan exactamente lo mismo y por lo tanto se están replicando. Ya este mismo tema de equivalencia, o sea, estoy hablando de que un estado es equivalente con otro dentro del mismo autómata. Para poder entender esto, ahora la idea es que podamos ver si es que podemos transformar esto para un siguiente autómata, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, bueno, primero, hagámoslo con un solo autómata. Lo primero que tenemos que ver es cómo nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con este autómata que está bastante amplio, pero existen partes del autómata que ya de por sí nos permiten entender de que no son útiles para nuestro trabajo. De hecho, voy a sacar aquí una imagen, la imagen de esto, y lo vamos a dejar aquí. Y podríamos ver, por ejemplo, que ¿cuál vendría siendo el lenguaje de este autómata? El lenguaje del autómata de la FD. ¿Qué reconoce? Tendríamos este W que pertenece al alfabeto en este caso, tal que este W de qué forma es. Em, Se ocupan las letras A y B, pero para que termine tiene que empezar con la B sí o sí. Ya, entonces siempre vamos a comenzar con una B. Ya ese es un primer comienzo. Con B, si solamente es B, ya tendríamos la primera palabra, ¿cierto? Esa sería Sí. la primera palabra. Ya, ¿qué más aceptaría? Em, y después sería como un paréntesis A más B infinito, ¿o no? A más B infinito. ¿Crees que es así o no? Sí, porque está dando vueltas todo el rato entre nodos que son para terminar. No, no sale de ahí. Ya, mira, lo que podríamos hacer es ver acá, es que vamos a ir por partes. Primero tenemos acá el B y después tenemos un ciclo de A. Vamos a escribir aquí este ciclo de A, ¿cierto? Infinito puede que lo tomemos o no lo tomemos, ¿cierto? Por eso es una estrella. Después tenemos B y aquí tenemos dos opciones. Si tenemos B, en este caso, vamos a hacer la opción. Si tenemos solamente B, vamos a llegar a un estado final, ¿cierto? Entonces podría ser B y con eso ya tendríamos un estado final. Pero también tendríamos dos opciones. Si tenemos A, vamos a otro estado final, o si tenemos B, vamos a otro estado final. Y nos repetimos esta parte. Entonces acá lo que deberíamos tener es que lo que vamos a tener, que sería dos opciones. Tenemos B, que vamos para acá, B de nuevo y de nuevo A, B y una A. Y esto puede hacerse infinitas veces porque esto es un ciclo y podemos repetirlo un montón de veces. O la otra opción vendría a ser por A, ¿cierto? Entonces vamos con B, A, y ahora en esta última parte hay un ciclo infinito de A y B. Entonces tendríamos acá A o B infinito, y esta vendría siendo la última parte. Me falta un paréntesis ahí. Entonces esta vendría siendo todo el lenguaje. ¿Se entiende o no se entiende? Probemos algunas palabras.
Ah, entonces hay que ir primero la letra más pequeña, o sea, de la palabra más pequeña, después ver el primer ciclo, después el segundo ciclo y así. Podemos ir viéndolo. Lo que pasa es que algunas cosas pueden ser equivalentes, pero en este caso no lo son. Por ejemplo, aquí todos siempre pensamos que vamos a comenzar con B y podemos generar este ciclo de B, si ese es el tema. Entonces, eh, probemos con esta palabra, la más pequeña de todo este elemento, puede ser eh, el B, por ejemplo, en esta parte. Resulta que acá esto B, de hecho este puede ser B estrella, porque puedo tener aquí un montón de B independiente de cuántos tenga. Entonces, puedo tener, por ejemplo, B, podría tener BA, o BAB, o BBA, BB, por ejemplo, que sería hasta acá. Entonces, si somos estrictos con lo que sale acá, esta parte vendría siendo esta sección. Pero ahora miramos la otra sección, la parte de acá abajo. Si nosotros tratásemos de poder hacer cumplir esta parte, ¿podremos llevarla por acá abajo? ¿O esta otra parte es otra expresión regular? ¿Qué expresión regular tendríamos acá, abajo? Para ir por abajo habría que empezar siempre por A ¿Ya? y luego está la... Se puede repetir el ciclo de A en el siguiente. Ya, eso Sería sería otra con A, A más. sí, eso. Después tendríamos B, por ejemplo, que sería por acá. Y tendríamos BBA. De hecho, podríamos hacer este ciclo. BA, infinito. Y aquí también. BAB. De hecho, sería esta parte. BA, BB. BAB. De hecho, toda esta parte podría ser esta parte. Pero si se dan cuenta que es totalmente distinto a lo anterior, aunque la forma es muy similar. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Esta parte. Primero, la parte de arriba, ¿es la interesante o no? Porque tenemos los estados finales. Si acá definimos los estados finales, podríamos decir que P, Q y R son los estados finales. Pero T, U y B son estados finales. No, Como no son estados finales, esta parte, a pesar de que nos pueda dar una expresión regular de este tipo, no es interesante. No lo consideramos. Entonces, ya de por sí nosotros podríamos obviar toda esta parte. ¿Ya? Entonces, ya de por sí, nosotros, independiente, porque aquí hay un montón de vueltas que no nos contribuyen en nada. Entonces, lo mínimo que podríamos realizar es que acá tenemos este autómata, que no es el mínimo todavía, porque nos faltaría un estado para dejar basura, que por ejemplo acá en el S podríamos dejar hasta acá con T, pero acá por ejemplo P sale con A y B, Q sale con A y B y R sale con A y B. Entonces lo mínimo debería ser algo de este estilo con este estado que también tenga B. Entonces tendríamos un estado, en este caso, algo mínimo, ¿ya? Para aceptar exactamente el mismo lenguaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, U y B, independiente de lo que hagan, no nos sirven. No nos llevan a ninguna parte porque de hecho DT
no podemos ir a P, desde U no podemos ir a P, desde B no podemos ir a P o a ninguno de los finales realmente. Entonces estos no nos sirven ya de por sí. Entonces, vamos a dejar esto de esta manera y vamos a la siguiente. Y entonces podemos obviar partes de nuestro autómata porque no nos están haciendo ninguna... oh, se salió el open board. Ya no importa. Bien, podemos obviar parte entonces de nuestro autómata porque no están haciendo ninguna ayuda en este caso para el mismo lenguaje. De hecho, si yo destruyo U y B o los saco del conjunto, no va a pasar ningún problema con esta parte. Ya, vamos a la siguiente entonces. Ahora la idea es que nosotros podamos entender que pueden haber otros autómatas que hagan exactamente lo mismo que un autómata nuevo. Entonces, pueden haber autómatas equivalentes. ¿Cómo puedo llegar a esa conclusión? Con lo mismo que hemos hecho con lo anterior, o sea que pueden haber estados entre los autómatas que son equivalentes entre ellos a pesar de que hayan dos autómatas distintos. Y por lo tanto, yo desde cada uno de estos estados, por ejemplo, con una función P con una palabra X, puedo llegar a un estado final y también va a pasar lo mismo con un estado Q que pertenece con una palabra X, pues que puedo llegar a un estado final, con dos autómatas distintos. En este caso, nosotros podemos decir que existe una equivalencia entonces entre estas palabras y por lo tanto podemos decir que puedan ser dos autómatas equivalentes si podemos trabajar de esta manera. O sea, existen condiciones que existan estados equivalentes y que realicen en este caso las mismas palabras. Aquí hay algunas condiciones más. Aquí hay un tema de la suma de los autómatas, en donde nosotros vamos a tener dos autómatas que son distintos, donde los estados, en este caso los conjuntos estados Q1, intersección Q2 es vacío, eso quiere decir que no comparten ningún estado, se llaman distintos, y por lo tanto vamos a tener un superautómata, que es la suma de estos autómatas, donde vamos a tener el conjunto de Q1 y Q2, y la unión de los estados finales F1 y F2, donde vamos a poder partir desde cualquier uno de los estados y vamos a llegar hacia otro estado equivalente. Bien, entonces ahora, el tema de la equivalencia. Nosotros entonces podemos decir también que la equivalencia de autómatas, podemos trabajar que un autómata 1 y un autómata 2 son aquellos que, teniendo conjuntos distintos y una cantidad distinta de elementos, de estados dentro de su autómata, van a ser equivalentes si cada uno de sus estados iniciales son equivalentes en esta suma y por lo tanto también aceptan la misma palabra. Esto es decir, aceptan la misma palabra. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que desde un estado inicial, con la misma palabra, vamos a llegar a un estado final, independiente de cuál sea el estado final. Y por lo tanto podemos trabajar con este estado final. Ya, esta última, el tema de N1 más N2 menos 2 es simplemente para poder entender de que la palabra tiene un cierto largo que es inequívoco. Ya solamente eso. Y entonces aquí vamos a ver cómo comprobar la equivalencia. La equivalencia se hace a través de la suma directa, o sea que nosotros podemos ver, no necesariamente lo vamos a sumar, pero sí vamos a ver que en la suma se supone que independiente de qué es lo que hagamos con estos dos autómatas, vamos a llegar a la misma conclusión, vamos a llegar a un estado final. Eso quiere decir que existen equivalencias de autómata en esta suma y por lo tanto si los estados iniciales están en la misma clase de equivalencia, los dos autómatas son equivalentes. ¿Ya? Y por eso vamos a ver ahora este ejercicio en donde tenemos dos autómatas donde existen, no son mínimos, entonces tenemos que buscar los mínimos y tenemos que buscar qué es lo que hace cada uno de ellos. Vamos a ver cada uno. Entonces voy aquí a tomar la instantaneidad de esto. Lo voy a dejar en la página actual. Lo voy a dejar acá para poder rayar encima. Y voy a volver al este otro y voy a sacar este otro autómata.
Estamos ahí, tenemos los dos autómatas. Ya, díganme ustedes. Si yo destaco acá que tengo el lenguaje del automata uno, ¿cuál vendría siendo ese lenguaje? W que pertenece al alfabeto estrella tal que el W, ¿de qué tipo es? Y aquí va a ser lo mismo. L del A2 de estrella tal que W es igual a qué. Veamos, ¿cómo es este autómata? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué acepta este autómata? Chicos, ¿qué acepta este autómata? A y B, o sea, Veamos, ¿qué es lo que aceptaría? Que la primera fuera Partamos con la más pequeña. ¿Cuál es la palabra más pequeña que acepta? A, A. ¿Qué más aceptaría? A. A, A. Ya, porque puede ser A y A. ¿Qué más aceptaría? De ahí puede entrar en un ciclo de A, ¿o no? Ya, entonces puede decir A, o A, y así puedo seguir. Entonces, en realidad, ¿qué expresión sería esta? A más. A más, porque al menos pasa una vez. Ya, ¿qué más puedo tener? Después de la A puede ser una B, pero tiene que terminar con A. Tiene que terminar con A. Entonces yo podría decir que yo puedo comenzar con B o puedo comenzar con A, pero siempre voy a terminar con A. Sí, Ya, entonces aquí voy a, voy a correr esta parte. Ahí. Entonces esto sería A más B estrella, pero siempre voy a terminar con un A o un conjunto de muchas A, ¿cierto? sí. Ya, eso vendría siendo este autómata. Ya, vamos al siguiente. Acá. ¿Qué es lo que hace este autómata? Puede comenzar con una B o con una A, pero igual siempre tiene que terminar con A. Siempre tiene que terminar con A. Y termina con un ciclo de A, ¿cierto? Sí, Ya, entonces. es lo mismo. Ah, muy bien. Muy bien. Pero resulta que, fíjate, si lo hubiésemos hecho como exactamente como aparece acá, nosotros habíamos dicho que podía ser B, por ejemplo, infinito, si nos vamos a los ciclos, con una A, y después hubiésemos hecho esta parte, nos diría que sería como A a infinito, por ejemplo, y que entre medio también puede haber una B, y todo esto infinito. Si hubiésemos hecho como exactamente lo que aparece en esta parte. Porque nos dice una vez y volvemos acá y hacemos todo el ciclo de nuevo. En este caso, aquí si lo hacemos explícitamente sería como tenemos una B infinita, tenemos una A más y tenemos en este caso, volvemos con B, tendríamos, eh, esto sería como todo esto podría ser más. O sea que podríamos tener un montón de elecciones. Pero si nos vamos a la equivalencia, claro, nosotros podríamos hacer exactamente A y B estrella, A más, y es
mucho más simple, mucho más entendible, de que podría ser cualquier una de las opciones, pero siempre terminaría con un A más, ¿ya? O sea, con al menos una A. Y esto nos permite entender que estas son equivalentes. Entonces, si vemos, volvemos a la diapositiva, a la anterior, nos dice, para comprobar, primero, sí, ya, primero para comprobar tenemos que hacer la suma directa de los dos AFD. No tenemos que hacer la suma directa, sino que tenemos que comprobar que estos estados son distintos. Fíjense que para hacer la suma, yo tengo que ver que los Q sean distintos. Entonces voy a decir acá, antes de hacer la conclusión, porque ya tengo parte de la conclusión, yo voy a tener que acá, por ejemplo, este Q1, ¿cómo es el Q1? De este autómata. Chicos, es P, Q, R y U. P, Q, R y U. Ya sé que U, y ya lo vimos antes, podemos desecharlo porque en este caso no nos aporta nada al AFD. Pero por eso mismo les decía que este autómata no es mínimo, ¿ya? No es mínimo, no es conexo. Hagamos entonces acá el Q2. ¿Q2 cuánto tiene? W, V y U. Ya, tenemos W, V y U. Ya. Y aquí tenemos un problema, ¿ya? Porque nosotros nos vemos acá de que tenemos que hacer la suma, pero la suma acá nos dice que la obligación es que estos elementos tienen que ser, la intersección tiene que ser vacía. Y acá nos presentamos el primer problema. Q1 intersectado Q2. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos da ahí? La U. Nos da U. Pero Y eso se eso, puede eliminar. exacto, ese es el tema. Ese es el tema por el cual desde ayer estamos dando vuelta en esto. Entonces nosotros podemos cambiar estas cosas, ¿ya? Entonces nosotros a simple vista podríamos decir, ah, ya, de partida, como no podemos hacer la suma, no son equivalentes, pero ojo, justamente como ya seguramente se dieron cuenta, el U en ambos casos no nos aportan, ni acá, ni en el A1, ni en el A2. Entonces podemos partir de esta premisa y podemos decir entonces que, como acá el tema es que tienen que ser con el tema de la suma, podemos trabajar con autómatas, en este caso, equivalentes, ¿ya? Para hacer la suma. Vamos a eliminar, en este caso, los que no nos aportan nada. Entonces vamos a cambiar este AFD y vamos, bueno, no lo voy a volver a escribir, yo creo que voy a eliminarlo simplemente. Elimino este elemento y elimino esto y por lo tanto en nuestro Q1 no va a existir el U y acá tampoco. Eliminamos sus relaciones, eliminamos el nodo y por lo tanto acá tampoco existe. Y de hecho, si lo eliminamos, ¿varía el lenguaje aceptado por el autómata? No, no varía. No varía. Eso es lo importante. Como no varía, entonces estos son los autómatas mínimos. ¿Ya? El autómata mínimo que podemos trabajar. Ahora, si volvemos a hacer entonces la pregunta. ¿Cuál es la intersección entre Q1 y Q2? R. ¿Por qué R? Ninguna, porque no se repiten nodos. Ninguna. Ah, Porque se- mentira, me equivoqué. Ya, ninguna. Entonces ahora tenemos el conjunto vacío. Bien, cumplimos con la primera. Recuerden que el tema importante acá es hacer la suma. Para poder hacer la suma tenemos que ver que el Q1 intersectado Q2 sea vacío. Entonces ya tenemos la primera parte. Ya, tenemos la primera parte. Ahora tenemos que ver que Qn, o sea, el n sea n1 y esto sea n2. Entonces vamos a tener que... lo vamos a tener acá.
¿Cuántos son la cardinalidad de Q1? ¿Eso es 3 o no? 3. ¿Y la cardinalidad de Q2? 2. 2. Bien, tenemos ya estos datos. Entonces nos dice que A1 es equivalente a 2 si desde el elemento 0, Q1, o sea, perdón, Q0 en el autómata 1 y Q0 en el autómata 2 son equivalentes si se realiza la suma. Entonces nos dice que esto es decir que acepta las mismas palabras, tal que la palabra sea una palabra X cualquiera del alfabeto, o en este caso del autómata, y que podamos decir que la nueva palabra, va a ser igual a estos dos elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Ya? Es que nosotros podemos tomar una palabra cualquiera acá del alfabeto. Tomemos una palabra de este alfabeto, vamos a decir una palabra X, que pertenezca a A1. Dígame una palabra cualquiera. A. Y ahora otra palabra, vamos a decir una palabra I, que también pertenezca, en este caso, al alfabeto A2. Que sea distinta. Sí, puede ser distinta. A, B, A. A ver, supongamos que tenemos una palabra W que va a ser XY, o sea que va a ser A. Nosotros podríamos decir que, por ejemplo, la cardinalidad de X, ¿cuánto es? 2. ¿O no? 2. La cardinalidad de Y, ¿cuánto es? 3. Y por tanto la cardinalidad de XY, ¿cuánto es? 5. 5. ¿Ya? Tenemos todo eso. Vamos entonces. Nos dice entonces que esta palabra tiene que ser de cardinalidad al menos igual al n1, n2, o sea que la cardinalidad de estos elementos menos 2. Ya, vamos a obligar que sea así. Entonces nos dice que al final va a ser, eh, elijamos una palabra, en este caso, que sea, podemos coger cualquiera en realidad, pero tiene que ser una palabra, voy a hacer aquí un cambio. En este caso, n1 más n2 menos 2, en este caso va a ser igual a 3. Ya, así que escojamos una palabra, vamos a decir una palabra Z, que pertenezca al lenguaje, en este caso da lo mismo cuál de los dos, que sea de 3, de cardinalidad 3. Cualquiera. Vamos a coger esta, A. Ya que nos acepta, así que nos va a servir. Ya esto se cumple, entonces ahora nosotros podemos ver que este es el valor mínimo que se cumple para el teorema para que nosotros podamos decir que sí se puede realizar la suma. O sea, ABA se cumple acá y ABA también se cumple acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo decir ABA y ya cumplimos. Y acá ABA y ya cumplimos. Entonces esto al menos ya se cumple esta parte. Ya, hicimos la suma. Como se hace la suma, nosotros podemos decir que podemos hacer equivalente el autómata. Ya, vamos a ver la parte de equivalencia. Que en este caso, para hacer autómata equivalente, nos tiene que decir que para poder trabajar, tenemos que decir que desde un estado P podemos llegar a un estado final y desde un estado Q, con la misma palabra, podemos llegar a otro estado final. Eso no quiere decir que son equivalentes. Ya, o sea que desde la... Y aquí dice esto. Si comenzamos desde Q0 de uno de los estados, o sea, de uno de los autómatas, con la misma palabra vamos a llegar al estado final y con el otro también vamos a llegar al estado final. Veamos lo mismo. Ahora tenemos que ver exactamente esto acá. Voy a hacerlo más abajo, así que... Bueno, no, mejor lo voy a hacer acá.
voy a decir entonces que si yo estoy en P, que es el que está acá, y le doy la palabra ABA, que es lo que recién hicimos, la pregunta es si es que logramos llegar a un estado que pertenezca a los estados finales. ¿Ya? Vamos a desarrollarlo. Esto quiere decir entonces, vamos a ver más arriba, para que podamos trabajarlo. Esto quiere decir ¿ya? Que nosotros podemos decir que tenemos f de f de f de p con ab con a que pertenezca a los finales. Podemos decir que f de p con a con b con a que pertenezca a los finales. Y aquí podemos ver, pues, esta parte quiere decir que nosotros vamos a ir con A, vamos a ir a Q. Entonces tenemos que ver con F de Q. Y aquí voy a sobreescribir esta parte, si pertenece a los finales. Esta parte nos lleva con B, nos lleva a P. Entonces tendríamos F de P A de nuevo, que pertenezca a los finales. Y esto obviamente es Q y Q. ¿Pertenece a los finales? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces tenemos esta primera parte. Tenemos que hacer lo mismo ahora. Voy a decir, esto es F1, para que se entienda que el primer... eh, vamos a decir que es F1. Esto no lo habíamos hecho, así que vamos a comenzar con F1. Es igual a Q, R y U. Pero U lo eliminamos, así que sería Q y R. ¿Ya? Vamos a hacer aquí lo mismo con F2. El estado final vendría siendo W. ¿Ya? Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Tenemos F, el inicial aquí es B, entonces teníamos B con ABA. Y la idea es que esto pertenezca a los finales, pero esto tiene que ser el final 2, que es el grupo que tenemos acá. Entonces tendríamos F de B, AB de A, que pertenezca a F2. Creo que ya entienden para dónde va esto. Así que F de B con A, con B, con A, pertenezca a F2. Y ahora podemos reemplazar B con A, vamos a W, entonces sería F de W con B, que pertenezca a F2. Ahora W con B va a B, entonces esta parte es B, sería F de B con A F2, y esto vendría siendo W, y W pertenece a F2. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora entonces tenemos la segunda parte, o sea que ¿hicimos la suma directa? Sí, se puede hacer la suma directa. ¿Se hace equivalente? Sí, porque se hace equivalente porque logramos llegar al mismo estado, si es que comienza desde su estado iniciales y podemos llegar a un estado final. Bien, y ahora, si los dos estados iniciales están en la misma clase de equivalencia, o sea que nosotros podemos llegar a estos elementos equivalentes que recién hicimos, entonces ahora podemos decir que podemos tener que el A es equivalente con E. Entonces ahora, después de todo esto que hemos hecho, podemos concluir, podemos decir, ¿cómo? Y aquí podemos decir con numeritos, como 1,
como se puede realizar. Se puede realizar A1 más A2, que es lo que teníamos acá, ¿ya? Que es la suma directa, más A2, y en este caso, la segunda opción es que se hacen equivalentes, podemos escribir acá, en este caso, A1 es equivalente con A2, era al revés, creo el símbolo, sí. Era QE con A2 y 3 F de P con un X es llegamos al estado final de F1 y F de B con un X logramos llegar a un estado final de F2 donde EX pertenece al lenguaje de A1 y también podemos decir que también X pertenece al lenguaje, perdón, así está bien, al lenguaje de A2. Entonces A1 es equivalente a A2. ¿Ya? Entonces tenemos mucha evidencia que nos permite decir esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos realizar la suma, porque se puede hacer la equivalencia entre esta suma y porque podemos llegar desde un estado inicial en cada uno de los autómatas y poder llegar al mismo lenguaje, ya con los dos lenguajes. Esto también hace una implicancia, que en este caso podemos decir también que el lenguaje de A1 es igual con el lenguaje de A2. Ya nosotros podemos decir que es exactamente el mismo. Bien, ¿alguna duda con esto? Chicos. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? Parece que no, profe. Ya, Guillermo está escribiendo, ya está claro. Ya, si se dan cuenta, al final, claro, son hartas propiedades, hartas cosas que parecieran abrumar porque están escritos en forma matemática y todo. Sin embargo, al aplicarlo, no es tan difícil porque uno lo que hace es utilizarla, parte de estas propiedades, para llegar a una conclusión. Entonces, recuerden el tema de las demostraciones. O sea, aquí demostramos que una FD es idéntico a otro FD o es equivalente a otro FD. ¿Por qué? Y ahí tenemos varias opciones. La primera conclusión es que se pueden realizar las sumas, por lo tanto aquí lo que comenzamos a hablar es que cada uno de los estados es distinto. Realizamos la equivalencia, o sea que podemos tener en este caso la misma cantidad de elementos. Realizamos en este caso también el tema de que podemos llegar al mismo estado final con un X que existe tanto en el lenguaje de la 1 y en el lenguaje de la 2. Y también comprobamos en ese caso también que son iguales. Y también podemos concluir al final de que estos autómatas son equivalentes, que permiten resolver el mismo problema. Bien, entonces aquí está la descripción total. O sea, esto vendría siendo la formalización de estos autómatas y sale un nuevo concepto que son los isomorfos. ¿Ya? Esto quiere decir que nosotros podemos decir que cuando
existen dos autómatas y podemos llegar con uno y con otro hacia el mismo estado final, también podemos cumplir en este caso que son isomorfos, o sea, son equivalentes, pues son isomorfos. Entonces podemos decir que cada uno es equivalente con otro que está en otro estado, ¿ya? Entonces podemos decir que además de que son dos autómatas distintos, son isomorfos porque cada uno de los estados son equivalentes y reconocen el mismo lenguaje, ¿ya? Y también aquí están las propiedades de minimización, que en este caso vamos a tener este tipo de estado. Bien, vamos a dejar este hasta ahí, no vamos a hacer ese ejercicio porque quiero pasar al autómata finito no determinístico, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que hace un autómata finito no determinístico especial o distinto al que ya hemos visto hasta ahora? Es una condición que es muy poderosa, al menos para este tipo de problemas. Y es el tema de que el AEFND lo que hace es tener la misma quíntupla, pero en las funciones de transición yo puedo arbitrariamente incluir la palabra vacía, o el epsilon o el lambda, como una de mis formas de poder realizar una transición. A diferencia de una FD, que yo siempre tengo que tener uno de los elementos del alfabeto. Entonces, en este caso, puedo salirme del alfabeto. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, pasar desde P con un elemento A, y entre medio puedo pasar también con un elemento vacío a otro estado. O sea, aquí yo puedo tener diferentes tipos de relaciones a este tipo de cosas, ¿ya? Y también, en este caso, tengo un poco más de flexibilidad a poder crear las relaciones. Entonces, las transiciones son del mismo tipo, pero nosotros vamos a tener que tener en cuenta de que al momento de realizar las transacciones o al momento de realizar cada uno de los elementos no es tan exacto. Tenemos que tener un sesgo y es subjetivo en la ejecución de una AFND. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ya, si se dan cuenta, aquí ya tenemos algunos problemas. Voy a parar un poquitito, chicos. ¿Me disculpan un poco? Bien, lo siento, ya no podía seguir hablando, entonces estaba ahí, que no podía. Bien, retomando esto. Esto es un ejemplo entonces de un AFND en donde nosotros estamos describiendo que tenemos un alfabeto A y B, donde tenemos los estados P, Q, R y S, las funciones de transición, comenzamos desde el estado P,
Y los estados finales son P y S. Pero también tenemos en este caso algunas transiciones T. Estas transiciones T nos permiten pasar de un estado a otro. Entonces podemos ver que, por ejemplo, F nos permite pasar desde P con A hasta Q. Con Q con A voy a pasar a P, R y S. Pero con R A significa que no voy a pasar a ningún lado. De S a tampoco. Con P a B tampoco. Con Q a B voy a pasar a PR, a P y R. Con R y B voy a pasar a P y S. Y con S y B voy a pasar, en este caso, a vacío. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí la tabla es la misma tabla, pero varía. Entonces acá tenemos el alfabeto, pero también tengo la unión, con este caso, con el vacío. Entonces aquí voy a tener algunas transiciones que son parte de estas transiciones, pero son vacías. ¿Dónde están esas transiciones? Están, en este caso, descritas acá arriba. Entonces yo tengo que decir que con Q, con vacío, voy a pasar a S. Con R, con vacío, voy a pasar a R. Con R, con vacío, voy a pasar a S. Y con S, voy a pasar con vacío a R. Si se dan cuenta, aquí están todas las transiciones en donde nosotros podemos describirlas. Entonces, con P y A paso a Q. Con P, aquí no tengo ninguna otra transición. En T tampoco tengo ninguna otra transición. Por lo tanto, no se describen, quedan vacías. Con Q, yo tengo que con A paso a Q y A. Aquí debieran estar la P, R y S. Sí, aquí la tabla de transición no está correcta. Aquí debería estar P, R y S. Con B, Q con B, P y R, que está bien ahí. Con R y A no hay nada, ahí está bien. R y B, P y S, está bien. S y A está vacío, S y B está vacío, pero ahora vamos a ver esta. Q con vacío pasa a S. Q con vacío, aquí debería ser... Ah, perdón, aquí. Q con vacío pasa a S, está bien ahí. R con vacío pasa a R. R con vacío pasa a R. R con vacío pasa a S. R con vacío también pasa a S. Y de S con vacío pasa a R. S con vacío pasa a R. Entonces aquí tengo otras transiciones. Ya tengo, además de tener la quíntupla, tengo una sexta elemento. Y este sexto elemento, una sextupla, son las transiciones con vacío. Ya, entonces tengo que tener la diferencia. Vamos a realizar esto en una nueva página. Voy a tomar una fotografía de esto para que podamos dibujarlo, para ver cómo se visualiza la página actual. Vamos a tenerla ahí. Y aquí voy a ver si es que... No. Vamos a ver entonces el ejemplo. Ya. ¿Cómo sería? Vamos a partir con el inicial. Voy a dejarlo en azul. Sería que parto en P. Sería nuestro estado inicial. Desde P parto a Q. Tengo el estado Q. El estado... los finales es P y S. Entonces yo tengo aquí estado final P y S. Ya, después voy a ver S. Con Q y A paso a R y a S. Voy a tener R y voy a tener S. S va a estar aquí. Y ahí están. Ahí deberían estar los cuatro estados. Pero ahora vamos a hacer las transiciones. Entonces, vamos a hacerla no desde acá porque aquí están todos mejor descritos. Con Q, o sea, con P y A voy a Q. Con P, con A voy a Q. Estoy aquí, tengo A.
pero con B no voy a ninguna parte, o sea que queda ahí vacía. Con Q y A voy a P, R y S. Entonces con Q y A voy a P, voy a R y voy a S. Con Q y B voy a P y R. Entonces esto va a ser B y R. Ya, parto para allá. Con R con A no voy a ninguna parte, pero con B voy a P y voy a S. Entonces voy a decir que voy a P, voy a pasar por acá afuera y voy a S. Ya, perdón, escribí P, era con B. B, hay que volver a escribir. Ya, tenemos ahí. Y S con A ninguna parte, S con B a ninguna parte. Ahora vamos a ver estos. Q con vacío, vamos a S. Q con vacío, con lambda, vamos a S. R con vacío, vamos a R. Con vacío. Y R con vacío, vamos a S. Y desde S con vacío, vamos a R. Ya, ese vendría siendo nuestro autómata. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Qué les parece este autómata? ¿Se diferencia mucho de una FD? ¿Cómo se ingresa vacío? Ese es el punto subjetivo. Porque, por ejemplo, tengamos una palabra. Dígame cualquier palabra que podría ser aceptada acá. Por ejemplo, una con letras. Ya que estamos en el alfabeto A y B. Cualquiera. Ya. A, A. B y B. Ya sí, A, B, B. A, B y B. El tema es que yo acá adentro lo puedo hacer equivalente a por ejemplo, ya que estamos acá, de hecho podría hacerlo una en cada parte, de hecho. ¿Por qué? Porque esto al final de cuentas son equivalentes. Pues recuerden que esto, al igual que el epsilon, porque depende de la notación, son equivalentes, que son caracteres que nosotros no vamos a considerar. Entonces, yo podría pasar con A, llegar desde acá con vacío, podría pasar con vacío acá, tomar el B, volver a tomar vacío y tomar el B de nuevo. O pasar directamente con A, B y B, que es lo que corresponde originalmente. O podría tomar A, B, vacío y B. Entonces aquí yo tengo muchas opciones para poder pasar con uno o por otro lado. ¿Ya? Ese es el tema. Esto también es equivalente a tener, como ya vimos acá, A, vacío, vacío
B vacío B, por ejemplo, para poder llegar a S. O podríamos tener A y B, tener vacío y luego tener B. Entonces aquí existe un elemento subjetivo. Ya, eso es lo que nos complica tanto de poder trabajar con este estilo de máquina, porque nos implica un problema, y es decir, dónde yo aplico estos vacíos. ¿Ya? Para que se entienda bien, estos vacíos son arbitrarios. Yo los puedo colocar donde yo quiera porque son equivalentes a la palabra inicial que yo quiero trabajar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Bien, vamos entonces. Bien, esta es la descripción. El lenguaje de esto, ¿cuál vendría siendo el lenguaje que aceptaría esta máquina? Este AFND. ¿Cuál vendría siendo el lenguaje? ¿Cómo sería? ¿Alguien? ¿Qué tipo de lenguaje se puede aceptar acá? Todas las cadenas posibles. Por ejemplo, si yo comienzo con una cadena W que sea igual a B, B y B, ¿es posible pasar? No, tiene que ser primero A. Tiene que ser primero A. Entonces ahí ya hay un tema. De hecho aquí tenemos varias cosas que nos permiten ver más o menos para dónde va. Estos vacíos son propios de los AFND y nos obligan a poder saber más o menos cuál es la forma. Esto, a mi parecer, vendría siendo un A con un A más B. En este caso debería ser como estrella. Una A primero, claro. Pero también podría ser vacío, porque P es final. Entonces esto podría ser todo esto, pero estrella. Entonces nosotros podríamos tener muchas A, pasar a vacío, pasar a vacío y tener otra A de nuevo. O sea, un montón de veces, tantas veces como queramos. Ya podría ser en este caso esta forma. O sea, si es vacío, pero si no es vacío, es algo con una A y luego otra A o una B que le permitiría trabajar. Entonces aquí nos enfrentamos al primer problema, que nosotros podemos sacar equivalencia y sacar minimizaciones de estos elementos. Es muy probable también que nosotros nos enfrentemos a un problema aún más grande. Por ejemplo, es posible que exista un AFD, un AFD equivalente a este AFND que podamos resolver. Es muy posible que sí, pero la idea es que podamos averiguar que exista este autómata.
Bien, ¿alguna otra duda con esto? Bien, la siguiente clase vamos a seguir con ejercicios de esto. Además que vamos a ver algunas otras propiedades, lo último ya de los autómatas finitos. Y la idea es que podamos ver los autómatas con pila, que son los siguientes tipos de autómatas que vamos a trabajar. Así que vamos a terminar por ahora acá. Recuerden que el control está en Ulagos Virtual, lo pueden realizar. Y para la próxima semana va a haber un nuevo control. Así que la idea es que terminen este control pronto, ¿ok? Así que eso, nos estamos viendo, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Bien.